teniendo exactamente, ¿cuánto? 3 grados según mi reloj, les voy a contar un poquito acerca de la historia del ferrocarril de Linares. Con la llegada del ferrocarril a Linares, para conectar con el video anterior donde expliqué un poco acerca de su fundación, más que un avance técnico, se convirtió en el motor principal que transformó una villa colonial hacia una ciudad moderna. A mediados del siglo XIX, el crecimiento de la ciudad se veía limitado exclusivamente por el uso de vías donde transitaban principalmente carretas y un transporte hídrico que se movilizaba por el río Ancoa y el río Achigueno hasta llegar al río Maule. Esas eran como las vías de desplazamiento más comunes que había. Ya en 1874 el ferrocarril llega a Linares para unir Santiago con Curicó y eventualmente ciudades del Biobío. Y a esa línea se le llamaba el ferrocarril del sur. Y en este sector, como se puede observar, todavía quedan casas con estructura de los modelos coloniales. En esta calle que se encuentra a continuación de la línea, hacia allá está la línea del tren. Luego se abrió una nueva compañía de bomberos, pero si se ve el detalle arquitectónico de estas casas, nos vamos a dar cuenta que son casas súper antiguas que datan del siglo XIX. Hechas de adobe, construcciones que con el terremoto se han ido cayendo y deteriorando y que eventualmente quedaron sin uso. Pero en aquella época tuvieron que haber sido dependencias bastante importantes para recibir mercaderías y productos provenientes de diferentes ciudades que eran transportadas por medio del ferrocarril. Otro evento o fenómeno social se podría llamar que ocurre con la llegada del ferrocarril es que la demografía cambia también. Ya en lugar de centralizarse el área comercial en la parte céntrica, esta se empieza a abrir hacia este sector, dando origen también a la creación de las primeras casas, que más allá vamos a ver que todavía siguen casas en pie de aquella época que mantienen su estructura colonial. Otro dato importante también a rescatar es que acá se tenía pensado también tener el ferrocarril transandino, que buscaba que Linares fuera una de las ciudades, la puerta de entrada directa que conectara Chile con Argentina por medio del paso Pehuenche. Una de las principales funciones que tenía el tren en aquella época era poder llevar la producción local de los grandes terratenientes del sector. Tenían que tomar y llevársela hacia otros sectores, generalmente hacia la costa, donde haya puertos que no están actualmente. Puerto de Meguellines creo que se llama, uno que está cerca de Constitución, era utilizado para llevar por transporte marítimo la producción agrícola del sector. Generalmente era vino, trigo, legumbres y también ganado a pie. Este sector que se ve ahí es el torrente donde operaban los radiooperadores de principios del siglo XX y finales del siglo XIX. ¿Qué hacían ellos? Se comunicaban con estaciones de otras estaciones ferroviarias y empezaban a mover las manivelas que se encuentran acá. ¿Para qué? Para poderle dar dirección al tren y guiarlo hacia el destino donde tenía planificado realizar su viaje. Estas, que son las famosas palancas que, bueno, todavía las mantienen, pero se conservan como monumento. Más que nada no las han retirado porque le quieren dejar ese espacio cultural aquí para poder recordar cómo antiguamente se transportaba el material y de qué forma eran operadas estas vías férreas. Hoy en día es todo por GPS, internet, las comunicaciones ya son más fluidas y permiten que sean a su vez también más eficientes. Y por el sector posterior de la estación habían casas, actualmente fueron retiradas hace poco
creo que en el año 2024 se gestionó un proyecto para la remodelación de este sector y aquí habían locales comerciales, pero en su inicio estas dependencias que se encontraban acá servían como bodega y casa habitaciones para aquellas personas que trabajaban directamente en la administración de la estación ferroviaria. Ahí todavía quedan vestigios de unos posibles batiflancos que se utilizaron en su tiempo para que alojara el ganado, o cuando se hacían cambios de producto también podían servir como bodega. Bueno, también en aquella época no había como un control sanitario tan detallado como ahora, porque tanto bodegas, grano como ganado se almacenaban relativamente cerca. Y todavía algunas construcciones mantienen sus tejitas coloniales. Y este sector que ya está despejado, retiraron todo el material, los escombros de las construcciones antiguas, se utiliza actualmente como un espacio donde se realizan ferias, vienen algunos circos, juegos, y en su tiempo fue un sector bastante importante y un motor económico de relevancia para Linares. ¿Qué fue sucediendo después con el tiempo? Una vez que la estación ferroviaria se designara exclusivamente para el transporte de grano, productos agrícolas, ganados de aquella época, su infraestructura empezó a ir cambiando. ¿Por qué motivo? Porque también se necesitaba fuerza, mano de obra, para poder trabajar acá en estos sectores, y el transporte generalmente era proporcionado por los trenes. Recordemos que en aquella época las personas tenían como un medio de transporte de mayor uso y más frecuente el tren, que después, a mediados del siglo XX, con la implementación de la carretera panamericana y la extensión de las vías alternativas de buses y el transporte con la llegada del vehículo y ya la instalación de estaciones de combustible, las ciudades iban creciendo y las vías más importantes de accesos también tenían que irse adaptando a la nueva realidad que se estaba viviendo en aquella época y ajustándose a los cambios. Y ya se empieza a depositar la confianza en el transporte de pasajeros hacia la carretera, cambiando los fierros de la línea por el pavimento que todos conocemos hoy en día. Y a tan solo una calle, cruzando hacia esta avenida, esta es la Avenida Brasil, nos vamos a encontrar con estas dependencias que son antiguas, son de la época colonial, muchas construcciones que han sido claramente modificadas también para irse ajustando a las demandas sociales actuales. Pero todavía se nota y se conserva ese como aroma histórico a un sector donde generalmente uno, cuando pasa, viene y realiza lo que tiene que hacer, pero rara vez uno se pone a destacar o a observar en detalle la antigüedad de estas construcciones. Otro punto importante a rescatar es que con la llegada del ferrocarril a la ciudad en general, se da el plugin como para dar inicio a lo que hoy conocemos como el transporte público. ¿Por qué? Porque cuando los pasajeros llegaban hacia las estaciones, ellos necesitaban contar con un tipo de maquinaria móvil para poder llegar hacia sus objetivos. Y los primeros vehículos, que eran micros, buses se les llama, de transporte ligero, nacieron exclusivamente para transportar a las personas desde la estación de ferrocarriles hacia la parte céntrica de Linares, hacia la Plaza de Armas generalmente. Y de forma histórica también, todos los sectores que se encuentran alrededor de la estación ferroviaria facilita a que las personas logren comercializar productos de diferentes tipos,
tenemos aquí un contraste bastante novedoso porque en este sector tenemos comercio ambulante, ¿cierto? Y por acá tenemos un supermercado. O sea, cada metro cuadrado que se encuentra alrededor de la estación de trenes es aprovechado en su máximo, a su máximo nivel. Que vaya bien. Y acá hacia el otro sector de la estación vamos a encontrarnos con esta avenida que es Januario Espinosa. También está pasando por un proceso de modernización donde la calle se está agrandando hacia los lados para poder crear una avenida con un flujo mayoritario. Y aquí podemos ver cómo se dio ese salto, o sea, aquí ya se está priorizando claramente el transporte vehicular sobre estas vías y ya dejando atrás la importancia del transporte ferroviario. Y como todo avance, progreso tiene su inicio, su declive, su apogeo, el tren pasó por lo mismo. Luego de que mucha gente, imagínense la cantidad de personas que tuvieron que haber transitado por estos sectores, gente que venía de otras ciudades, llegó acá a formar su familia, a crear vida, por temas de trabajo, por temas de todo tipo, van dándole molde a las ciudades. Y un poquito más acá, ya vamos a ver cómo la contraparte, que se complementa con el transporte urbano, nace el sector donde actualmente se encuentra el terminal de buses. Y aquí, producto de que ya las condiciones de tránsito en la carretera se estaban considerando ya incluso más seguras que transitar en trenes, se le da el apogeo a que grandes empresas de transporte empiecen a llegar a prestar sus servicios aquí en el terminal de buses. Y de esta manera, también junto con el crecimiento demográfico, el aumento de la población, las personas empezaron a buscar nuevas formas de transportarse. Y el transporte por buses y micros fue reemplazando de forma paulatina el transporte ferroviario. Hoy en día todavía se siguen transportando diferentes mercancías y productos por medio de camiones de buses de carga, perdón, de trenes de carga, que son el complemento esencial para los camioneros, que también son un pilar fundamental, un motor clave para el funcionamiento económico de una nación. Pero recordemos que todo inició en una estación de trenes. Todo crecimiento de todas las ciudades tienen su estación de trenes. Así que si quieren visitar una ciudad y conocer un poco más de su historia, yo creo que existen 4 lugares principales que uno tiene que empezar a recorrer. Primero, conocer su plaza de armas. Segundo, su cementerio. Tercero, su alameda. Y cuarto, su estación de trenes. Así que nos vemos en el siguiente video.